Sábado 23 de abril del año 2022. Soy Alma Sánchez y estaré con ustedes a partir de este día todos los sábados desde la 1 de la tarde, formando parte de esta hermosa familia de Tu Onda Club, una radio digital que ha decidido iniciar y tocar temas ambientales, territoriales, urbanísticos, no solo del país salvadoreño, sino también de la región centroamericana. Cuando hablamos de Centroamérica, podemos verlo desde los 5 países que lo conforman en términos políticos, históricos. Cuando se habla de la Centroamérica histórica, nos referimos a los 5 países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Pero también hay una Centroamérica geográfica que es mucho más grande y que funciona como un solo organismo, que funciona como un solo cuerpo. Esta viene desde México, la parte de la península de Yucatán, pasando por Belice, Guatemala, cuán ancho es, Honduras y El Salvador, que representan geográficamente esa posición que cubre esta parte ancha del istmo centroamericano, Nicaragua, que también la cubre toda, Costa Rica y Panamá. Cuando hablamos de esa Centroamérica que otros llaman también como Mesoamérica, estaremos aclarando a cuál de los dos conceptos nos referimos en el transcurso de este programa. Lo que buscamos es visibilizar una problemática que es abordada a nivel mundial, pero que a nivel de Centroamérica no estamos difundiendo de la manera adecuada porque hay otros temas que nos comen el mandado o que nos urgen quizás más que la problemática ambiental, pero que al final esa problemática puede llegar a dar un solo golpe, un solo knockout, y después nos estaríamos arrepintiendo por no haber hecho algo antes, cuando quizás todavía podríamos haber tomado decisiones adecuadas y certeras, no solo en la individualidad de los países, sino como toda esa región que funciona como un solo cuerpo. El día de ayer se estuvo celebrando a nivel mundial el Día de la Tierra. Y el Día de la Tierra es un día que sirve para conmemorar el hecho de que no estamos haciendo lo suficiente para que la Tierra siga dando a toda la humanidad y los seres vivos, porque esa es parte de la problemática, el hecho de que pensamos que la Tierra existe solo para el ser humano, pero no para el resto de seres vivos, que pueden ser animales, aves, vegetales, insectos, microorganismos que viven en la parte terráquea o la parte continental, pero que también viven en los mares y en los océanos. También viven en el aire, ¿verdad? Y que son los que permiten de alguna forma que la vida pueda seguir existiendo y que sea posible también para el ser humano. El día de ayer se celebró el hecho de que los pueblos, los gobiernos, los estados en general deben de recordar y no olvidar que en sus decisiones tienen que considerar a esa entidad que es el sustrato y respaldo de todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. En el caso de Centroamérica, si somos sinceros, quizás no hay mucho que celebrar. Si comparamos la Centroamérica original, y en estos momentos estoy hablando de la Centroamérica geográfica, ¿verdad? Que pudiera abordarse desde la península de Yucatán al ancho de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice también, la que no habla español, es un país que habla inglés, y eso lo hablaremos en otra historia, en otro capítulo, de por qué Belice, si está en una Centroamérica o Mesoamérica donde somos hispanohablantes, porque son de lengua inglesa.
tiene mucho que ver con la historia y sobre todo con la historia ambiental, ¿saben? Una de las causas por las que la corona británica no quiso irse de Belice fue por razones de los recursos naturales. Cuando se originó el proceso de conquista a nivel de Centroamérica, no vamos a hablar de cuando en 1496 llegan a este territorio insular, ¿verdad? La América insular, no vamos a tocar eso, vamos a tocar cuando el avance español llega hacia Centroamérica, se reporta por el historiador Pinto Soria, un historiador especialista en Centroamérica, que la primera llegada de los españoles a Centroamérica fue a partir de Islas de la Bahía, desde Isla de la Bahía, ya en la costa de Honduras, en el Mar Caribe, que estaban completamente solas, y fue por una orden de Pedro de Alvarado, que a su vez se lo había ordenado don Hernán Cortés, ¿verdad? Y por ahí se llegó por primera vez a Centroamérica en 1520. Luego también se reporta otra expedición que venía desde abajo, desde Panamá, ingresa a Costa Rica y estas fueron lideradas por don Gil González de Ávila, que llega en 1522 a Costa Rica y empieza a subir. Para 1523, una expedición de México empieza a bajar y llega a lo que hoy podríamos considerar México-Guatemala, ordenada por Hernán Cortés al capitán Pedro de Alvarado, con un ejército pues mexica, español, y entonces Centroamérica es agarrada prácticamente por tres flancos. Y es interesante cómo los historiadores, los cronistas reportan que esta Centroamérica era una Centroamérica abundante en recursos naturales, pero sobre todo de agua. Reportan que el territorio ocupan un adjetivo y dicen es una tierra feraz. Es decir, produce, decían los reportes históricos, al 100 por 1 y en algunos cultivos y regiones al 500 por 1, reportan algunos historiadores, y eso describe lo fantástico y exuberante de la naturaleza, de la biodiversidad que había en Centroamérica, en la Centroamérica geográfica y obvio pues también en la Centroamérica histórica de los 5 países, que estos conquistadores venían con la idea de encontrar la misma cantidad de riqueza que habían encontrado en México, pero resulta que la riqueza, pese a que habían riquezas minerales en esta zona, no era tal como la que habían visto en otras áreas de América, pero se encuentran con otro tipo de riqueza que actualmente, en el contexto en el que vivimos, especialmente cuando entremos a hablar del cambio climático, ¿verdad? Que no podemos tocar ningún problema. Ahora, cualquier problema de una nación, de una región, será insuficiente si no agarramos un lente, y es el lente del cambio climático. Las guerras, incluso la guerra de Ucrania, allá, ¿verdad? En Asia, hacia Europa, es un acto humano que también es influenciado por el cambio climático. Y en el caso de Centroamérica, lo que sí podemos decir es que ante esa visita, esa invasión o expedición que venía de estos tres flancos, algo que impactó a estas personas fue la riqueza y la exuberancia de la biodiversidad. ¿Cuánta área tiene Centroamérica? Bueno, si hablamos de la Centroamérica histórica, de los 5 países, como ya lo dijimos al principio, estamos hablando de un aproximado de 423.000 kilómetros cuadrados. Pero si agregamos a la Centroamérica geográfica de 7 países, estamos hablando de aproximadamente 524.000 kilómetros cuadrados. Y en esos 524.000 kilómetros cuadrados aproximadamente encontramos
Solo escuchen ustedes todo lo que tiene Centroamérica, no tiene nada que envidiar a ninguna otra región. O sea, Centroamérica no solo son malas noticias, no solo es hablar del Cono Norte y con sus problemas sociales, políticos, de narcotráfico, o sea, que no podemos decir que no son importantes, pero Centroamérica tiene una gran cantidad de aporte ambiental al mundo de la que tampoco estamos hablando, pero que sí es del conocimiento de muchas entidades con pensamiento geopolítico estratégico que han visto en Centroamérica un istmo con mucha riqueza, con esa gran posición estratégica de ser puente entre América del Norte y América del Sur, y de que al estar en una franja, ser un puente angosto, ¿verdad? Entre el Mar del Norte y el Mar del Sur, como decían los cronistas e historiadores españoles, que ahora le decimos Mar Caribe, Mar Atlántico y Océano Pacífico, ¿verdad? No cabe duda que el reporte que voy a decir ahorita nos va a impactar y nos va a impresionar de todo lo que tenemos en la región. Según el SICA, investigaciones que ha hecho el SICA, contiene el 8% de la biodiversidad biológica mundial. ¿Quién es el SICA? Es el Sistema de Integración Centroamericana. Distribuido en 206 ecosistemas, 33 ecorregiones, 20 zonas de vida, posee alrededor del 12% de las costas de Latinoamérica, incluye 567,000 hectáreas de manglar, 1,600 kilómetros de arrecife coralino. Esta biodiversidad es importante y se está viendo afectada actualmente por las actividades humanas, conocidas también como actividades antrópicas. Este programa es un programa también de educación ambiental y es bueno que vayamos conociendo un poco de la jerga que ocupan los ambientalistas, ¿verdad? Para referirse a ciertas situaciones que afectan una región. De las actividades humanas que más impactan en la región y que más afectan es el cambio de uso de suelo sin ninguna consideración, no solo a nivel continental, es decir, a nivel de la tierra seca, sino al nivel marítimo. Es de reflexionar mucho sobre el área marítima o de derecho del mar que tiene cada uno de los países centroamericanos, pero de eso hablaremos en otro programa. Si ustedes se fijan, bajo tratados internacionales, sobre convenios internacionales, todos los países del mundo han delimitado su línea directa, su línea de influencia sobre principios de derechos del mar que le corresponde a cada país. En el caso de El Salvador, nosotros tenemos más área marítima que los 21,000 kilómetros cuadrados que tenemos de tierra seca. En el caso de El Salvador, hay 5 veces más área marina de lo que hay en términos de tierra seca. ¿Qué es lo que está pasando entonces a nivel centroamericano con la situación ambiental? Bueno, cada uno de los países tiene una densidad geográfica diferente, muy importante, pero también tiene una disponibilidad hídrica diferente y también muy importante. Solo para aportar algunos datos, El Salvador tiene una disponibilidad hídrica aproximada de 4,144 metros cúbicos habitante año, con una densidad demográfica al 2015 de 305 habitantes por kilómetro cuadrado. Vea usted. En el caso de Honduras, hay una disponibilidad hídrica de 11,381 metros cúbicos habitante año, con una densidad demográfica de 80 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en el caso de Costa Rica,
que tiene una disponibilidad hídrica de 23.194 metros cúbicos habitante año, tiene una densidad demográfica de 94 personas por kilómetro cuadrado. En realidad, la que menos tiene habitante por kilómetro cuadrado es Nicaragua, que tiene entre 50 y 52 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cuáles son los principales impactos de la situación actual centroamericana según el último informe de Naciones Unidas de agosto del 2021 sobre el cambio climático que está impactando a Centroamérica? Recientemente, estamos hablando de agosto del 2021 el reporte, y que no estamos considerando en las celebraciones del Día de la Tierra ni en las decisiones que se están tomando a nivel de Centroamérica. Aunque, ojo, Honduras ya tomó algunas decisiones políticas que se esperarían impacten positivamente en la situación ambiental de ese país. Se recordarán que prácticamente se cerraron las licencias de minería metálica recién entrada la nueva presidencia de Xiomara de Zelaya. Hace 2 días prácticamente derogaron la normativa que se aplicaba a las zonas económicas de desarrollo exclusivo, ¿verdad? De esas también hablaremos más adelante en qué consiste, porque prácticamente con otro nombre o sin nombre se están desarrollando en algunos países vecinos de Honduras. El Salvador es uno de ellos. Y de los puntos que cabe dejar en la reflexión para nuestro próximo programa, y sobre todo sabiendo que va a iniciar dentro de poco la temporada de huracanes para Centroamérica, que a nivel pacífico diríamos nos afecta menos, pero en los últimos años sistemas importantes climáticos han estado siendo originados en el Pacífico. ¿Cómo se llama eso? Algunos no quieren creerlo, pero se llama cambio climático. Hay un récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica desde el 2020, que al parecer será la nueva normalidad a la que se enfrenta la región. Hay un reporte que destaca desde el sistema de Naciones Unidas que 2020 fue uno de los 3 años más cálidos para América Central y el Caribe. Y Guatemala, por ejemplo, las condiciones climáticas se reportó han contribuido a una pérdida cercana del 80% de la cosecha de maíz. Otros hallazgos informan que hay que continuar monitoreando la región. De hecho, se han instalado a nivel de la región o se le da monitoreo a nivel de la región a 1.700 estaciones meteorológicas entre México, la parte propia de Centroamérica o América Central, como les llaman otros, y el Caribe, ya que son datos importantes para poder predecir qué acciones tomar y para tratar o llamar la atención de nuestros políticos a dejar ese letargo de invisibilizar las situaciones ambientales que hoy nos aquejan. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y el próximo sábado, en nuestro próximo programa, seguiremos hablando, pero hoy hablaremos de la situación hídrica del Istmo. ¿Qué significan las cuencas compartidas? ¿Por qué son importantes estas cuencas a nivel de la región centroamericana? ¿Y por qué los países deberían de estar ojo al Cristo y haciendo actividades, incursionando en algo que llamamos la diplomacia ambiental? Tengan todos y todas un buen día y un bonito fin de semana. Desde tu Onda Club, Alma Ambiental Centroamérica.